Este espacio nace de todas las preguntas que nos hacemos todos en algún momento de nuestras vidas, buscando entender quiénes somos, cuál es nuestro propósito y cómo podemos encontrar equilibrio y paz en un mundo que a menudo parece caótico. Acompáñame a encontrar respuestas a lo que siento yo por dentro. Feliz miércoles, estoy súper contenta de estar otro miércoles con ustedes. La verdad es que espero que tengan un día súper lindo. Y bueno, yo les traigo un tema que a mí me apasiona. Ustedes saben que yo hice este programa de todo corazón al servicio de ustedes para encontrar las respuestas a muchas preguntas que nos hacemos. No desde mi visión de experta, sino desde mi visión de paciente. Y hoy traigo a un terapeuta, Armando Cuesta, que nos va a responder una de las preguntas que siempre nos hacemos y que nos ha pasado. Yo sé que te pasó a ti, me ha pasado a mí, y es la ansiedad. Lo hemos vivido o lo estamos viviendo en este momento, así que vamos a preguntarle a Armando sobre la ansiedad el día de hoy. Bienvenido, Armando. Gracias, querida Ingrid. Buenos días con todos. Bueno, yo soy terapeuta en diseño humano. Esta es una ciencia que lo que te explica es cómo funcionas en todo sentido. Y una de las cosas que nos puede explicar es cómo funciona y cómo opera la mente de cada persona, ¿ok? Entonces, este tema de la ansiedad, claro, es uno de los grandes misterios, ¿no? Cómo nosotros liberamos esa ansiedad o si podemos eliminarla de nuestro ser. El asunto es que la ansiedad es algo que siempre está habitando entre nosotros y que realmente es necesaria, porque la ansiedad está aquí para que nosotros podamos querer entender de qué se trata este mundo. Si no tuviéramos ansiedad, no tuviéramos este miedo, para que nosotros quisiéramos conocer profundamente qué es lo que está pasando, digamos, a un nivel mucho más grande sobre, digamos, de qué se trata nuestra vida, por ejemplo. Nuestro propósito. Nuestro propósito y también la manera en cómo expresarnos, ¿sí? La ansiedad tiene dos características. Es querer hallarle el sentido de qué se trata el mundo, y también se trata de querer poder comunicar con claridad aquello que nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿sí? La ansiedad viene cuando precisamente no podemos conceptualizar y razonar y entender algo, o cuando no nos sentimos escuchados, ¿sí? Cuando no hay alguien en una forma receptiva para que nosotros podamos liberar la ansiedad, ¿sí? La ansiedad siempre está dentro, ¿ok? Siempre es como un miedo. Siempre es un miedo, se siente como miedo, ¿ok? Y es entender que ese miedo no podemos zafarnos de ese miedo, ¿ok? Entonces, una de las técnicas, ¿no? Y de lo que puede servir a todo el mundo es que nosotros debemos saber cuál es el timing correcto para comunicar las cosas, ¿sí? Para comunicar al otro. Porque solo cuando el otro está en un modo receptivo es que realmente podemos sacar la ansiedad que hay dentro de nosotros, ¿sí? O sea, el poder expresar totalmente lo que es nuestro saber, ¿ok? Nosotros venimos acá a manifestarnos, y para poder manifestarnos tenemos que tener en cuenta cómo es la manera en que nosotros nos expresamos, y es cuando nos expresamos en donde se libera la ansiedad. Entonces, para poder liberar la ansiedad, se trata de o preguntarte si tú estás disponible para escuchar lo que yo tengo que decir, o tal vez esperar en ese momento adecuado que tú me cuentes qué es lo que te está sucediendo a ti, para que yo también te pueda dar mi forma de ver, y entonces de esa manera los dos sacamos nuestra ansiedad, ¿ok? Porque justamente es algo muy interesante lo que tú dijiste, que nosotros tenemos miedo como expresarlos. Yo te cuento un poquito sobre mi experiencia personal. A mí me dio ataques de ansiedad. Ahí conocí realmente lo que era la ansiedad cuando estaba embarazada. Entonces yo tenía, y la ansiedad a mí me parecía muy difusa. O sea, yo tenía un miedo, pero no podía expresar como, tengo miedo a esto específicamente. Sino que era como unos ataques, un miedo a no saber a qué. O no saber qué me pasaba, no saber, en este caso yo iba a ser mamá, no estaba planificado, pero en ese momento supe que algo no estaba bien y dije, ¿qué me pasa? Y uno siempre conscientemente trata de decir que no, sí va a estar todo bien, todo va a pasar, pero la ansiedad sigue ahí y es como que no la puedes erradicar. Claro, porque en tu caso sería como estar ansiosa porque estás en una nueva experiencia y no saber qué hacer con esto nuevo, ¿no?
es un miedo al futuro. Se lo conoce la ansiedad como el miedo al futuro, pero la ansiedad también tiene que ver con querer encontrar una razón al pasado, ¿ok? Entonces, digamos que en tu caso, y porque yo te conozco y porque sé que tú tienes una mente que es abierta y es sin definir, es cómo le hallo un sentido a esto y un concepto para poder cuidar a este nuevo ser que está viniendo, ¿sí? Entonces, para eso es excelente que te conectes con tu intelectualidad. Cuando nosotros no nos conectamos y cuando no queremos saber y conocer algo, de cualquier forma, ¿no? En una clase, en un libro, alguien que te explique, entonces estás alimentándote para tener esa ansiedad controlada, ¿entiendes? Es como en ese momento voy a abrir un libro y voy a saber sobre la maternidad, ¿ok? Y claro, es ese miedo al futuro que tú dices, o sea, y también es ese miedo a no saber qué voy a hacer. Y es algo que yo hice contigo, el diseño humano, que a mí me ayudó bastante. La verdad es que el hecho de conocerte, el hecho de saber cómo eres más propensa a tomar decisiones, cómo en mi caso, saber qué es lo normal en mí, así que es lo que normalmente suelo sentir. ¿Cómo eso nos ayuda? Conocernos a nosotros mismos, ¿cómo nos ayuda la ansiedad? Claro, por ejemplo, mira, bueno, primero, para saber el diseño de cada persona, lo único que se necesita es la fecha de nacimiento, ¿no? De acuerdo a eso, vemos cómo funciona la mente de cada uno. Entonces, por ejemplo, tu mente es sin definir. Entonces, ¿tu ansiedad de qué se trata? Se trata de que si tú quieres, por ejemplo, conocer sobre un tema, lo que sea, digamos, gastronomía, ¿ok? Y tú te pones a estudiar sobre eso, tu mente nunca va a poder llegar a tener claridad de que ya lo sabe todo sobre gastronomía. Tú nunca vas a poder llegar a tener un concepto claro de todo lo que hay. Tú solo puedes saber que siempre puedes saber más, porque tu mente funciona de esa forma, ¿ok? Entonces, la ansiedad también tiene que ver con la forma en cómo tú aprendes, ¿sí? Entonces, una mente como la tuya, para poder aprender algo, conocer sobre una cosa, necesita que se lo expliquen de distintos lugares, ¿sí? Así puedes entenderlo todo. Y la ansiedad viene porque, por ejemplo, tienes a este profesor que te está explicando sobre gastronomía y tú no lo entiendes, ¿ok? Entonces dices por ahí, ¿qué me pasa? Soy tonto, no lo comprendo, ¿ya? Entonces necesitas otra fuente. Y así necesitas muchas. Y saber que nunca vas a poder llegar a saber, a conocerlo totalmente. Y liberarte de eso. Entonces simplemente es como, bueno, así soy. Y nunca me voy a sentir segura. Por más de que tenga la biblioteca llena de cosas, de todos los libros de gastronomía, no voy a poder llegar a sentirme segura de que lo sé. Y es como ese soltar, ¿no? O sea, es como un soltar, es como un aceptar. Bueno, yo en mi caso soy una persona que tiene que tener mucha información, que siempre está abierta a las posibilidades, pero antes, por ejemplo, yo pensaba que era de cierta manera y quería enfocarme en que yo soy así. Por ejemplo, en este caso de la maternidad, en que yo era muy trabajadora, en que yo nunca tenía tiempo y que no lo iba a lograr. Entonces yo creo que inconscientemente me daba ansiedad porque según yo no lo iba a lograr, porque yo pensaba que yo ya así era, así como patológicamente estaba, que no iba a poder ser mamá. Y creo que ese miedo venía en el hecho de no conocerme. Y es súper interesante, Armando, lo que tú dices. Parte de poder controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos es aceptar lo que nosotros somos y no tratar de obsesionarnos con cambiarlo. Así es. Tú no puedes cambiar como eres. Tú solo puedes amarte tal y como eres. Y esto es interesante lo que tú estás diciendo, porque hay veces que confundimos lo que es la ansiedad con lo que está pasando con nuestro sistema emocional. Y el sistema emocional lo que hace es sentirse como nerviosismo. Y la ansiedad, en cambio, es muy distinta, porque la ansiedad es querer conocerlo a nivel mental, tener una razón precisamente de lo que sientes. Y lo que estás es nerviosa, ¿no? Precisamente estás nerviosa de lo que va a pasar, de lo que te está pasando en ese instante. Entonces, para poder encontrar claridad de lo que tú sientes es entender cómo funciona, cómo es tu inteligencia emocional, ¿ya? Y conocerse es muy difícil. Y conocerse, claro, requiere mucho autoestudio, ¿sí? Entonces,
casi siempre a todos nos dicen que hay una forma para que nos curemos, ¿no? Entonces el diseño humano te dice, verás, tu remedio se trata de esto porque tú funcionas de esta forma. ¿Sí? Exactamente. Por ejemplo, también hay personas que no son como tú en el hecho de que tienen una mente abierta. Una mente abierta tiene la capacidad de no pensar. Eso es muy importante para ti. Sí. ¿Sí? Que te des un tiempo de voy a estar en total sintonía en este momento y no voy a pensar. Porque soy pensadora, ja, yo soy... Claro, y de ahí pienso al futuro. piensas muchas cosas. Entonces date un momento de no pensar y ahí esa ansiedad se va a calmar. Y hay otra gente que, por ejemplo, está diseñada para pensar y no puede parar de pensar y vienen a ser pensadores. ¿Y cómo en este caso, cómo podemos encontrar cómo somos nosotros? Cuéntame un poquito del trabajo que tú haces. ¿Cómo podemos...? Yo hice obviamente la terapia contigo, yo siempre traigo terapeutas en los que yo conozco y confío. Yo hice la terapia, ¿cómo pueden las personas sentirse beneficiadas de este conocimiento? Bueno, para poder hacerlo, como te decía, nosotros a través de la fecha de nacimiento sacamos un mapa. A través de este mapa podemos identificar cuáles son esos grandes talentos y dones que trae la persona. Y por supuesto también cuáles son esas grandes potenciales de confusión que tiene la persona. Entonces, en una lectura puedes entender que tú tienes un modo en donde estás impactando al otro y también por donde tú eres una antena receptora, por donde tú estás recibiendo. ¿Sí? Y es ahí donde hay esta gran confusión de empezar a sentir cosas que no son tuyas. Y en el momento en que estás sintiendo cosas que no son tuyas, las quieres resolver y, por ejemplo, te vas a terapia, ¿ya? Y después que vas a terapia dices, yo ya estoy bien, no me pasa nada, pero siempre me hace sentir lo mismo esta otra persona. Entonces es diferenciar, es discernir qué es mío y qué es del otro. Y cuando tú entiendes cuál es tu manera de expresarte, de manifestarte auténticamente, es ahí en donde tú te puedes conectar con tu amor propio, ¿ok? Y es ahí donde tú encuentras propósito. El diseño humano te explica cuál es el propósito de ser tú. Y sobre todo se enfoca en cómo tomas decisiones. Cómo tomas decisiones. Que van a impactar en tu vida, por Sí, supuesto. porque nuestro destino no está trazado, sino que nosotros lo vamos trazando a través de las decisiones que vamos tomando. Entonces, esta ciencia es maravillosa para eso. Porque las decisiones no las tomas desde la mente. Las decisiones las tomas desde el cuerpo, desde el sentir. Y cada uno tiene su propia manera. Y es mejor, claro, ir sintiendo cómo va fluyendo las cosas, porque uno a veces piensa mucho, que es lo que a mí me pasa. O sea, yo pienso mucho y también pienso en lo que más da la razón, pero muchas veces nosotros tenemos que tomar las decisiones también sintiendo cómo somos, qué nos nace, porque creo que el cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu es tan inteligente, ¿no? Que justamente te va llevando como este propósito, como este camino en el que tú tienes que seguir, y es algo súper lindo. Y yo, bueno, les dejo esa recomendación. Yo lo hice con Armando y es el hecho de conocerse el diseño humano. Le pueden buscar en redes. ¿Cómo estás en redes sociales, Armando? En redes sociales estoy como Diseño Humano AC. Diseño Humano AC. Igualmente yo en mis historias me pueden seguir Doctor Ingrid Lara. Voy a subir con el Instagram de Armando porque es algo muy chévere. Conocerse, la verdad es que te da un sentido y una tranquilidad y una claridad a la vida, porque dices, bueno, yo soy así, yo así fui diseñada, porque hay personas que son diseñadas de una manera, son diseñadas de otra, y así yo soy. Y bueno, yo les invito a acompañarme próximo miércoles en 15 días con más temas de interés, y te dejo comprometido, Armando, a venir otra vez y darnos más temas de interés. Claro que sí, muchas gracias por siempre invitarme. Y un besito.